acerca de esa frase que Dios le dio a Jacob en Génesis capítulo 48, verso 4. Este no es mi texto base. Tengo muchos textos de las escrituras, pero quiero comenzar aquí. Génesis 48, verso 4. Dice la palabra de Dios: y me dijo, he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré, te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Entonces, de esta frase tomé mi título, y estas palabras o esta frase, hermano, es una frase que se pronuncia de diferentes maneras después a lo largo de la Biblia, y al final, ¿verdad?, vuelve una vez más a tener una relevancia impresionante, de tal manera que nos ha dado identidad a nosotros, ¿sí? Estas palabras nos alcanzan a nosotros y nos dan identidad. Y miren qué valioso es para este tiempo tener una identidad, porque una identidad te compromete, te responsabiliza, te hace sentir orgulloso, o definitivamente también te puede plantear la pregunta de por qué estoy aquí, y si me identifico, si pertenezco, si corresponde lo que se dice que soy, o mi identidad con lo que siento. ¿Ok? Entonces, un pequeño paréntesis, una pequeña ilustración para hablar acerca de esto. Hoy el mundo está en conflicto, ya todos saben que hay guerra entre un país y otro país, y la gente que está yendo a la guerra pelea y lucha, ¿verdad?, por defender no solamente su territorio, sino su identidad, porque su identidad nacional está hablando de lo que él siente, de sus valores, al lugar al que él pertenece, ¿no? Y a veces, hermanos, esa identidad nacional, pues bueno, pone en conflicto a dos países o a muchos países, y mete en muchos problemas a gente. Por ejemplo, ahora me estoy refiriendo a los países árabes. Si de que me escuchan, y puedo yo seguir. A ver, hijo, por favor, si puedes revisar qué, baja la pastilla, súbela otra vez, o a lo mejor se fue la luz. Ah, ¿saben por qué es? Por el viento. Cosas que vinieron de parte de Dios sobre ellos que no se pueden perder. Entonces es una lucha, en primera instancia, en aquellos tiempos, la fiesta de la Hanukkah, por las escrituras, porque las escrituras eran el motivo de odio y de rechazo, por lo cual la gente de los griegos no les permitían hacer lo que la Biblia les decía. Entonces estaban en contra de ella, y bueno, todo eso fue como un precedente histórico para que ahora, ¿verdad?, la cultura moderna valorara la libertad religiosa y el que cada quien pudiera tener esa oportunidad de creer en lo que quisiera, etcétera, etcétera. Ahora, esto solamente es la introducción, hermanos. Esperen de que ya los pueda dirigir a lo largo de la escritura de qué importancia tuvieron estas palabras que Dios le dio a Jacob, y cómo le dijo, ¿verdad?, te haré estirpe de naciones. Y la palabra naciones es en hebreo goim, que se traduce como gentiles o gentes, etnos, muchas gentes. ¿Ok? Ahora, Jacob, en el pasaje bíblico que estudiamos, bendice a sus 12 hijos, y en este episodio, al final de la Biblia, de Génesis, toma a los 2 hijos de José como sus propios hijos. Estos 2 hijos de José son Efraín y Manasés, los 2 hijos que José le nacieron en Egipto. Pero particularmente cuando Jacob los bendice, ahora sí, vean conmigo Génesis 48, 19. Le da una bendición especial a Efraín, que es el hijo menor de José. Pero dice lo siguiente, vean otra vez, vamos a seguir repitiendo acerca de este propósito de Dios. Génesis 48, verso 19. Dice así: mas su padre no quiso y dijo, es decir, Jacob dijo, lo sé, hijo mío, le dijo a José, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo, hablando de Manasés,
y será también engrandecido, pero su hermano menor, que es Efraín, será más grande que él, y su descendencia formará multitudes de naciones. Multitudes de naciones, de Efraín, porque el nombre de Efraín significa fructífero. Entonces aquí hay cosas que por eso la Biblia es la palabra de Dios que no pasa, sino que permanece, y que cuenta la palabra de Dios, la historia del final desde el principio. Hagan de cuenta que con esto que Dios le está diciendo, está contando el final de todo, de la historia, del propósito de Dios, de algo que no era tan fácil de comprender que Dios haría a través del pueblo de Israel, y lo haría a todas las naciones. Entonces, la Biblia desde el principio nos dice, hermanos, que Abraham, el padre de la fe, Abraham nuestro padre, Abraham, Dios le dio una promesa, y también en el libro del Génesis le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. La promesa que Dios le dio a Abraham, y que también fue importante para Isaac, y ahora fue tan importante para Jacob, se va a cumplir. Se va a cumplir, y ahí en esas palabras muchas cosas están como definiendo el lugar que cada quien tendrá en este mundo. Como sabemos, nosotros no venimos por accidente, no nacimos por casualidad, y venimos con un propósito de Dios. Y en esta vida, cada uno de nosotros hemos tenido la posibilidad de conocer a Jesús, de conocer a Yeshua, de encontrarnos con Él. Pero al encontrarnos con Él, nos encontramos a nosotros mismos, porque es a través de Él que vamos a descubrir quiénes somos. Y ahora vamos a ir a otro pasaje de la Biblia, a darle la vuelta completamente a la Biblia, para ver la primera carta de Pedro, capítulo 2 y verso 9. Porque no es simplemente, hermanos, palabras bonitas que Pedro escribe para que nos animemos, sino son palabras que nos dan identidad. En primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Vean cómo Pedro ahora describe 4 características del pueblo de Dios. Y ese pueblo de Dios somos nosotros. Nosotros somos ese pueblo de Dios que hoy sabemos con toda claridad que somos la casa de Israel. ¿Cómo la casa de Israel? Muchas personas, a lo mejor muchos cristianos todavía no tienen la idea de la tremenda relación que tiene hoy quienes somos nosotros con lo que Dios dijo desde el principio. Pero vamos a ver una vez más a través de la Biblia cómo Pedro, Pablo y cómo Yeshua mismo estaba definiendo la identidad del pueblo el cual salvaría. Amén. Vean que primero dice, mas vosotros sois, primera de Pedro 2:9, sois linaje escogido. Esta palabra de linaje quiere decir descendencia. Entonces, en una descendencia escogida, ¿de dónde? Nosotros somos una descendencia escogida de entre las naciones. Por eso somos estirpe de las naciones, de lo que Dios le dijo a Jacob y que vendría a cumplirse ahora a través de Yeshua el Mesías. Si leen conmigo la carta a los Gálatas, Gálatas capítulo 3, verso 29. Gálatas 3:29. Dice así, no está temblando, ¿verdad? Soy yo el que está temblando. Soy yo, hermanos, de la emoción, porque esto es algo maravilloso. La Biblia dice, y si vosotros sois de Cristo, ¿cuántos son de Cristo? Amén, somos de Cristo. Entonces dice, ciertamente linaje de Abraham sois. ¿Quiénes somos nosotros? Linaje de Abraham. Y tuve que, al compartir eso hace un momento, tuve que volver a repetir y decir, hermanos, crean a la Biblia, crean a la Biblia, y porque la Biblia nos va diciendo la respuesta, y nos va diciendo quiénes somos nosotros. Nosotros somos linaje escogido, y al ser linaje somos linaje de Abraham, es decir, descendencia de Abraham el patriarca.
Por eso decimos, ¿verdad?, que nuestros padres verdaderamente en la historia son Abraham, Isaac y Jacob. Y nuestro Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de Israel. Entonces nosotros tenemos una tremenda relación con las promesas, porque nosotros somos el cumplimiento de la promesa que Dios le dio a Abraham, a Isaac y a Jacob. Por eso Pablo está entendido que el mensaje del evangelio no se va a quedar solamente entre los judíos o los identificados como la descendencia de la tribu de Judá, un remanente fiel que quedó a lo largo de la historia, sino que entiende y sabe que el mensaje tiene que ir a alcanzar para restaurar a aquellos que una vez fueron pueblo y luego no fueron pueblo. Dios le dio palabra a los profetas del Antiguo Testamento para poder explicar este enorme misterio. Por eso algunos de ellos decían, ¿verdad?, vosotros que eran pueblo, como decía el profeta Oseas, se dirá aquí a este que fue pueblo, ya no será pueblo. Pero a los que no eran pueblo, se les dirá, vengan pueblo mío. Entonces, hoy quiero, hermanos, que aprendamos con toda claridad que esta identidad que hemos recibido es la que describe quiénes somos nosotros ahora en Cristo Jesús. Es quienes somos nosotros, porque esa es la más grande bendición. El que tengamos la identidad y que sepamos quiénes somos en este mundo y lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Amén. Ahora, vea en la Biblia, vaya conmigo al libro del profeta Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel capítulo 37 es un pasaje maravilloso, donde una vez más se va a retomar este tema. Y esa es la preciosa profecía que vamos a continuar hablando. Ya lo encontraron, Ezequiel 37, 15 hasta el 20. Vamos a hacer una pausa, porque ahora, antes de que hagamos la lectura, solamente quiero, hermanos, explicarles un poquito del recorrido de la historia desde Jacob, es más, desde Abraham, que ya empezamos en el Génesis, ¿verdad? Dijimos que íbamos a recorrer la Biblia. Qué importante es que uno conozca la historia bíblica. Hablamos de Abraham, de Isaac, de Jacob, de los patriarcas, de José, sus hijos, ahora Efraín. Efraín muy especial porque Jacob le pone la mano y le dice multitud de naciones, porque Efraín significa fructífero, porque José dijo, Dios me ha hecho fructificar en la tierra de Egipto. Bueno, pero la historia pasa en que se forma la nación de Israel. Avancen en la historia, porque el pueblo, estas tribus se vuelven una nación y se vuelven un reino y se vuelven un imperio. Y allí está Saúl, David y Salomón, gobernando el mundo, no solamente la tierra de Israel, porque era un imperio de poder, era una potencia mundial entre los pequeños pueblos. Pero sucedió algo, y aquí es la parte importante. Sucedió algo con Salomón, que el reino se partió en dos. ¿En cuántas partes se partió? En dos. Por eso vamos a tener presente en este mensaje dos, que después volverán a ser uno. Un reino que se divide en dos, al que se le llama por una parte Israel y a la otra parte se le llama Judá. Y Israel, que son 10 tribus, se pierden o se mezclan entre los otros pueblos, porque la Biblia cuenta que ellos no obedecieron a Dios, no obedecieron su palabra, se revolvieron entre los pueblos y Dios los exilió, los llevó afuera de la tierra de Israel. Y en la tierra de Israel se mezclaron con todos los pueblos. ¿Sí? La semilla de Abraham, la descendencia de Abraham, de Isaac, de Jacob, se mezcló con el resto de los pueblos. Y ahí se quedó. Por eso se dice de las tribus perdidas de Israel. Pero ¿qué sucedió por otro lado con Judá? Judá, que también fue pecador, también le falló al Señor, pero permaneció un poquito más de tiempo fiel a Dios. ¿Por qué? Porque Dios así lo había establecido. Porque, hermanos, en la bendición que Dios le dio a Judá, en la bendición que Jacob le dio a su hijo Judá, le dijo que permanecería Judá hasta que viniera Silo, que a él se le daría el liderazgo de la nación, que permanecería el cetro de Judá. No se perdería ese liderazgo. Por eso entonces en la historia bíblica 10 tribus se pierden, pero Judá, ¿verdad?, permanece fiel, poco más. De todas maneras, eso hace que el pueblo adopte el nombre de judío hasta el tiempo de Jesús y a la actualidad. ¿De acuerdo? ¿Me van siguiendo? Entonces, bueno, ya está identificado algo. Judá
y Israel. Entonces, ¿qué va a pasar en la historia bíblica y en la promesa que Dios dio desde el principio? Lo que Ezequiel dice. Lean conmigo. Ezequiel 15 al 20. La palabra de Dios dice así: vino a mí palabra de Hashem diciendo: hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe para José, palo de Efraín. Entonces aquí está la pista donde vamos siguiendo, hermanos, desde el patriarca Jacob, cuando a Efraín de manera especial le dice multitud de naciones. Aquí a este palo, a este resultado de lo que ya se había profetizado, Dios le habla a través de Ezequiel y dice: para palo de Efraín, para toda la casa de Israel sus compañeros. ¿Qué dice después? Hay dos palos, dos reinos divididos. Y dice: júntalos luego el uno con el otro para que sean, ¿qué? Un solo. Para que sean, ¿qué? Uno solo, y serán, ¿qué? Uno solo en tu mano. Esto, hermanos, es lo que ha sucedido por medio del Evangelio. Cuando el apóstol Pablo en Romanos 1:16 dijo: el Evangelio es poder de Dios para salvación, primero a la casa de Judá y luego al griego gentil, o como lo llamemos, que en la profecía se le llama Efraín, porque de ahí donde la semilla se esparció entre los pueblos, de entre todas las gentes y naciones, Dios tomaría a pueblo para él. Amén. Entonces, esto era algo que para el tiempo de Jesús tal vez no era aceptable o comprensible, pero que ya Jesús sabía, y los apóstoles con la enseñanza del Evangelio sabían que era necesario cruzar la frontera de Israel y llevar las buenas nuevas a todo aquel que lo creyera. Amén. Esa es la profecía entonces de la que Ezequiel ya habla, de una restauración, de una reunión o una reconciliación entre ambos pueblos. Y ahora sí, ya para terminar, hermanos, quiero que hablemos un poquito ahora de aquel hombre que predicó el Evangelio a muchos gentiles, y que es el apóstol Pablo. Y vamos a ver entonces la relación que hay desde Abraham, Isaac y Jacob con lo que el propio apóstol Pablo está haciendo por medio del Evangelio, que es necesario para nosotros que lo podamos comprender. Por eso vamos a ver algunas cosas especiales de Pablo. Sigan, vámonos a Hechos capítulo 9, verso 15. Hechos capítulo 9, verso 15. Yo creo que Pablo, en su defensa, cuando se defendió, pues no mintió, no dijo: esto lo estoy haciendo, voy a decir esto para quedar bien. No, él en verdad abrió su corazón y abrió su boca. Y la Biblia dice en Hechos 9:15 lo siguiente. ¿Ya están allí? A ver, vamos a ver. Dice... aquí estoy. Perdón. A ver, primero les voy a decir, hermanos, corrijo, para que no se me pierdan también en la historia. Dios le dijo a Ananías que fuera a orar por Pablo, porque Pablo recién acaba de quedar ciego, porque el Señor se le apareció en el camino a Damasco. Y estas palabras son lo que definen el ministerio de Pablo. Vean, ahora sí, 9:15. Dice: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Amén, hermanos. ¿Por qué es necesario? Porque yo le mostraré cuán le es necesario padecer por mi nombre. Entonces, fácil, está fácil. Dios ya le dijo a Ananías lo que va a hacer Pablo. Va a llevar el nombre del Señor a los gentiles y a reyes, pero también a los hijos de Israel. Y esta comisión que Dios le dio es lo que Dios le dijo al profeta Ezequiel de la reunión de los dos palos. Ahora, avance un poquito más y vengan conmigo a Hechos capítulo 15, verso 14. Hechos 15, verso 14, que dice la Biblia.
Bueno, este capítulo de Hechos 15 se debe de leer muchas veces. Dice, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Esta es la frase, esta es la parte, ¿sí? Esta es la parte por la cual estoy citando este versículo, porque Dios va a tomar de entre los gentiles pueblo, ¿para qué? Para su nombre, ¿sí? Un texto más en Hechos, otra cita más, ahora sí, hermanos, Hechos capítulo 26, ahora sí es la defensa de Pablo ante Agripa. Verso 7. ¿Qué es lo que dice Pablo? Que lo están acusando por predicar el evangelio. Y Pablo dice, verso 6, ahora pues por la esperanza de la promesa que Dios hizo a nuestros padres. ¿Quiénes son los padres? Abraham, Isaac y Jacob, ¿ok? Él está hablando del evangelio. Pablo está predicando el evangelio y ya lo están encarcelando. Pero Pablo dice, yo solo estoy hablando de la promesa que Dios le dio a nuestros padres, ¿ok? Y dice, por esto, dice, por eso soy llamado a juicio, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche por esta esperanza. Ahora de ahí de paso yo he cruzado por los judíos. Así que, ¿cómo está? Que el evangelio se predica a los gentiles. Y Pablo dice que él solamente está llevando a cabo lo que la escritura dice que es el cumplimiento de la promesa, pero que esa promesa la esperaban los 12 hijos de Jacob, o sea, las 12 tribus de Israel. Entonces, ¿cómo debemos de entender esto? O cómo lo hemos comprendido, o cómo ya sabemos que es lo que nos está dando identidad. Lo que la escritura misma nos está diciendo, lo que Yeshua dijo, vengo a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, avancemos un paso más adelante, entendiendo, hermanos, que nuestra identidad bíblica es la de Israel. ¿Ok? Que nosotros como creyentes en Yeshua, como discípulos de Jesús, somos pueblo de Israel. Somos ese linaje escogido, real sacerdocio y nación santa. Porque en la Biblia la única nación que ha sido escogida por Dios es Israel. Y quien no es Israel no puede ser nación santa. Tiene que tener una identidad como el pueblo de Israel. Lo cual significa mucho y con eso es lo que voy a concluir. Pero antes de eso, una escritura maravillosa en Efesios capítulo 2. Alguien diga gloria a Dios. Aleluya. Miren lo que la palabra de Dios nos ha dejado para nosotros, para que veamos, hermanos, cómo el apóstol Pablo explica el misterio de cómo Dios salvaría, o cómo Dios cumpliría lo que le dijo a Abraham, a Isaac y a Jacob. Efesios capítulo 2, verso 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne, eres llamado sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con la mano en la carne. En aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía, lejos de Israel. No éramos Israel, de Israel, y ajenos a los pactos de la promesa. Fíjense lo que no teníamos, No había pacto, ¿sí? No había pacto de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos, es decir, los gentiles, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, esa es la profecía. Tomó el palo de Judá y tomó el palo de Efraín, fructífero, y así son la semilla de Abraham entre las naciones. Por eso cuando se empezó a predicar por primera vez el evangelio, los gentiles lo escucharon y vinieron en cantidades inimaginables para los discípulos. Porque los discípulos estaban pensando que al predicar el evangelio vendrían de a pocos y tendrían oportunidad para empezar a enseñarnos en el Shabbat, la Torá y poco a poco. No, cuando vieron eran multitudes de las cuales ellos ya no sabían qué hacer. Hechos capítulo 15. ¿Qué haremos con estos gentiles que se convierten al Dios de Israel? Ya no había cómo. Esto fue demasiado. Pero esta es la revelación del misterio.
lo que se dice desde las Escrituras, que de ambos pueblos se hizo uno solo. Es decir, Dios unió en Cristo a los judíos con los gentiles para tener una identidad. Esa identidad es Israel, porque Israel no solamente es un pedazo de tierra, no solo es el nombre de una nación, es el proyecto de Dios, es el plan de Dios de salvación. Israel, por eso nosotros somos casa de Israel y somos pueblo de Dios y somos hijos de Dios. Amén. Porque la palabra de Dios dice, vamos a terminar la lectura, pónganse de pie por favor, terminen la lectura conmigo, en el verso 13. ¿Quiénes somos nosotros en Cristo? ¿Qué somos ahora? Dice el apóstol Pablo del verso 13, pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliada con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, es decir, de Israel, y miembros de la familia de Dios. Y eso es lo que somos. Por eso, hermanos, si somos pueblo de Dios, casa de Israel, el cumplimiento de la promesa, la profecía que nos ha alcanzado a nosotros desde tiempos antiguos, significa que nosotros como el pueblo de Israel, también, hermanos, en esa identidad tenemos que aprender y observar, ¿verdad? Como el pueblo de Israel camina con Dios. ¿Y cómo el pueblo de Israel camina con Dios? Camina obedeciendo los mandamientos. Así que si yo no como esto y no como el otro, no es porque sea o no judío, es porque soy un pueblo de Dios, soy casa de Israel, y a la casa de Israel se le dio la sagrada Torá, se le dio el mandamiento y se le enseñó cómo vivir en este mundo. Aleluya, gloria a Dios. No está temblando, es el viento. Somos pueblo de Dios y tenemos una educación, la que el Padre nos ha dado a través de su palabra, y nos dice dónde vayas, dónde no vayas, qué debes de, cómo debes de cuidarte a ti mismo, cómo cuidar a tu familia, a tus hijos, cómo educarlos. La palabra de Dios, los mandamientos de Dios, hermanos, que es lo que nosotros y todo cristiano debe saber. Cómo vivir, porque es lo que te da identidad. Porque yo voy a un lugar y digo, bueno, es que esto no como, y rápido me identifican y saben que soy diferente, que hago algo diferente que la gente no hace, y no voy a ciertos lugares donde no tengo que estar, porque la palabra de Dios me dice cuál es mi lugar en este mundo. Amén. Esa identidad es la que nos define, hermanos, como obedientes a los mandamientos de Dios. Que lo que debemos de hacer, todas las regulaciones de la vida ya están escritas aquí en su palabra. Por eso, hermanos, nosotros cada año nos sentamos a la mesa y tomamos la Pascua y hacemos la fiesta de Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos, y estamos porque somos casa de Israel, no necesariamente porque nos hicimos judíos, sino que los que son el pueblo de Dios obedecen la palabra de Dios. Denle un aplauso al Señor, hermanos. Gracias a Dios. Gloria a Dios. Solo hacer un paréntesis, porque pues bueno, hace necesario, y no es porque sea malo que alguien sea judío, porque aún nosotros lo somos, como Pablo dice en Romanos capítulo 2, hay que saber la Biblia. Dice, judío es el que lo es en lo interior, porque judío es alabador de Dios, porque judío es el que cree en el Dios de Israel, porque cree en el Dios de la Biblia, así de sencillo, ¿verdad? Y eso está bien. Pero hermanos, Dios nos ha dado esa identidad como linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Así que vamos a vivir así. Vamos a aprender a vivir de esa manera como pueblo de Dios. Vamos a orar. Cierren sus ojos. Gracias a Dios por su palabra. Bendiga al Señor, hermano. Pídale al Señor que le dé sabiduría e inteligencia, conocimiento de su palabra,
para que usted, donde quiera que esté, sepa quién es usted en Yeshua el Mesías.